ti solo te importa Dios, la Biblia, la iglesia. Solo hablas de fe, fe, fe. Ya estoy harta de eso. Quiero vivir la vida, ir a fiestas, vivir aventuras y estar con un hombre que piense como yo. Algo que se me hizo muy curioso es que la chica dice que quiere vivir la vida, ir a fiestas y vivir aventuras, como si los cristianos fuéramos unos reprimidos aburridos que desperdician su vida. Esta idea me parece muy absurda. Los cristianos no somos aburridos, nos divertimos mucho. El problema es que el concepto de diversión se ha tergiversado y creen que para divertirse debe haber excesos y descontrol, pero se equivocan. Hay muchas maneras de divertirse sin denigrarse. Los cristianos no estamos tampoco en contra del placer sexual. Al contrario, lo que plantea el cristianismo es que el placer no esté por encima del amor y del respeto hacia el otro, para que las personas no sean usadas como objetos descartables, como lamentablemente sucede hoy en día. Se me hace curioso cómo la gente se ríe de la Biblia porque predica la abstinencia, pero también vivimos en un mundo donde las mujeres tienen miedo de salir solas por la noche. ¿Cuán seguro piensas que sería el mundo para las mujeres si cada hombre fuese convencido de que el sexo no puede darse fuera del matrimonio? Tal vez mientras menos tratamos al sexo como algo sagrado, más la sociedad cosecha las repercusiones. Y sí, la vida es corta y hay que disfrutarla, pero el infierno es eterno y hay que evitarlo. Talita, yo también quiero una mujer que piense como yo. Y en ese caso terminar es lo mejor. Me estás cambiando por algo que nunca has visto. Pero yo soy de carne y hueso. Que tengas suerte con tus decisiones. Esa fue una decisión bastante madura. A la hora de escoger pareja, si la quieres para toda la vida y no la quieres como un simple juguete para un rato que después vas a desechar, es muy útil que con esa persona tengas más similitudes que diferencias en la forma de pensar. Mientras más similitudes compartan, menos desacuerdos va a haber, menos discusiones y menos problemas, e incluso pueden trabajar en un mismo proyecto juntos. Lo que yo quiero para mi vida y lo que mi pareja quiere para la suya deben ser cosas compatibles, y este roce suele reflejarse muy bien en una pareja donde uno es cristiano o cristiana y el otro no. Por eso es muy importante dejar todas estas cosas claras desde el principio, y jamás debemos intentar cambiar a la otra persona para que se ajuste a nuestros intereses. Desde el principio te puedes dar cuenta si la relación es sana o no lo es. Si desde el principio hay peleas y desacuerdos graves, lo mejor es abandonarla desde ahí, antes de que se vuelva más difícil. Esta segunda afirmación también me llamó la atención. Me estás cambiando por algo que nunca has visto. Yo soy de carne y hueso. Esto me recuerda a una frase que un profesor ateo nos dijo una vez. La única diferencia entre yo y Dios es que yo existo. Yo nunca he visto a Dios, pero todas las cosas que veo y experimento apuntan a su existencia. No es necesario ver algo para saber que existe. Solo piénsalo. Si solo creyéramos en lo que podemos ver y tocar, no podríamos creer en la mayoría de las cosas que nos hace humanos. No creeríamos en el amor, en los valores morales, en las leyes de la lógica, en la racionalidad, en el libre albedrío, en la información o en nuestras propias mentes. Porque todas estas cosas no son materiales. Además, como dije antes, todas las cosas que vemos y experimentamos dan testimonio de la existencia de un creador. Hay muy buenas razones para creer que Dios existe y que el cristianismo es verdad. Si no conoces estas razones y te interesa saber cuáles son, en 5 minutos te las comparto. Si ya las conoces o no te interesa, pues aquí ya ha terminado el video. Puedes deslizarlo hacia arriba. Y bueno, para empezar, no es irracional creer en una causa invisible siempre y cuando sea necesaria para explicar algún efecto que vemos en el mundo. Así como postulamos la gravedad para explicar la atracción de los cuerpos, postulamos a un creador invisible para explicar el comienzo absoluto del universo. Todo lo que comienza a existir tiene una causa, y el universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Y si el universo no siempre existió, entonces la materia no siempre existió. Entonces, es lógico pensar que el creador no es un ser material. También la mejor explicación es que este creador sea eterno, sin principio ni final. Por lo que la pregunta de ¿quién creó a Dios? No tiene sentido. Solo las cosas que tienen un comienzo requieren una causa. Y Dios no tiene comienzo, es eterno. También todos los días experimentamos el bien y el mal. Sabemos por nuestra experiencia moral que hay una ley moral objetiva. Por ejemplo, el Holocausto seguiría estando mal aunque los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y hubieran convencido o exterminado a todo el que pensara diferente. Hay una ley moral que existe independientemente de la opinión o del acondicionamiento social de las personas.
y eso nos apunta de nuevo a la existencia de Dios. También una ley moral que existe independientemente de la opinión o del acondicionamiento social de las personas. Y eso nos apunta de nuevo a la existencia de Dios. También el estudio histórico de la persona de Jesús de Nazaret arroja más luz al respecto. Hay por lo menos 12 hechos históricos sobre la vida de Jesús que son aceptados por la gran mayoría de historiadores profesionales que han estudiado el tema, incluyendo historiadores agnósticos y ateos con doctorado. Algunos de esos hechos son, por ejemplo, que Jesús murió por crucifixión. Poco después, sus discípulos tuvieron experiencias que ellos interpretaron como apariciones reales del Jesús resucitado. Algunos historiadores dicen que fueron alucinaciones, pero es un hecho histórico que los apóstoles creyeron sinceramente haber visto a Jesús vivo de nuevo, ya que murieron voluntariamente por esa creencia. La proclamación de la resurrección ocurrió muy temprano después de la muerte de Jesús y en el lugar de los hechos. Esto se conoce como el factor Jerusalén. Y Santiago y Pablo, quienes eran escépticos del cristianismo, se convirtieron después de creer haber visto a Jesús resucitado. Permítanme mencionar algunos historiadores profesionales no cristianos que conceden estos hechos. El Dr. Michael Grant fue un erudito entrenado en Cambridge, en materia de historia clásica grecorromana. En su revisión histórica de los evangelios, él concede estos hechos históricos sobre la vida de Jesús. Además, Grant afirmó que la tumba vacía de Jesús se puede demostrar a través del método histórico. Gay Subemesh fue historiador y erudito judío de la Universidad de Oxford, especialista en historia judía y los rollos del Mar Muerto, y él admitió estos hechos históricos sobre la vida de Jesús. Incluso en su libro, Jesús el Judío, admite que la tumba vacía de Jesús es un hecho histórico. Podemos añadir a la lista a J. Keats Eliot, un agnóstico. Tiene doctorados de Oxford y Leeds. Ha publicado acerca de crítica textual y escritos apócrifos, además de numerosos artículos en una de las revistas históricas más prestigiosas de la Gran Bretaña, History Today. En el volumen 29, Eliot admite que los discípulos tuvieron experiencias que ellos interpretaron como apariciones del Jesús resucitado. También al Dr. Bart Ehrman y al Dr. Paul Meyer. Y la lista continúa y continúa. Todos ellos conceden los hechos que mencioné al principio, porque están bien establecidos por el método histórico. El consenso de historiadores los admite, y la mejor explicación de estos hechos es que Jesús resucitó de la muerte. Si quieres estudiar este tema a detalle, te recomiendo el libro La resurrección del Hijo de Dios de N.T. Wright, que ya está en español, o el libro de Mike Licona, La resurrección de Jesús, un nuevo acercamiento historiográfico, que también está en español. Entonces, hay buenas razones para creer en Dios.